Ya estamos, nos vamos rumbo al Mundial. Hoy con un rival de esos duro, de esos que escatiman, estos que aprovechan, que viven de los errores y que atrás son una roca, son duros. Han clasificado para Brasil 2014 con solamente 4 goles en contra. Hacen pocos goles, pero les hacen también pocos goles. Este es de los, Grecia. Esta es de las selecciones que nadie quiere en su grupo, porque saben que es ir a una guerra con ellos. Es un equipo feo en el juego, es incómodo, es duro, tiene todo lo que no quieres nunca tener delante. Y qué raro, ¿no, Richard? Teniendo un míster que por su trayectoria, por su nacimiento, les gusta jugar bien, que es portugués, sí, ¿no? pero creo que ha sabido sacarle jugo a las pocas armas que tiene esta selección, ¿no? Lógicamente no es un equipo de calidad, pero es un equipo que con esa identidad ganó la Eurocopa del 2004. Y le ganó a Portugal 2004, o sea, sí, señor. que fue el causante del portugalazo. Que fue una sorpresa que nadie le esperaba. No, pero es que esa Eurocopa fue impresionante. O sea, los partidos de Grecia en esa Eurocopa defensivamente eran para estudiar. Era impresionante, es que todo lo hacían bien, defendían impresionantemente. Vamos, estos ahora están llamados a una guerra en su país y son, vamos, o sea, ni sufren porque están habituados, es su juego rácano, feo, incómodo, duro, es increíble. Sí, hay cosas para resaltar, ¿no? O sea, que Colombia, Costa de Marfil y Japón van a sudar sangre para ganarles a estos griegos que lo tienen muy claro. No, y aparte, como decimos nosotros, ¿no? ¿Viste? Es el trabajo del entrenador, Fernando Santos, portugués. Fue al repechaje, le tocó Rumanía, que le podría haber tocado Portugal, Francia, todos aquellos grandes que quedaron. Bueno, le tocó, creo que la perlita, ¿no? Le tocó el dulce. Empataron 1-1 en Rumanía y ganaron 3-1 en casa, y por eso están. Pero ojo que sigo manteniendo eso, le hicieron solamente 4 goles en su zona. Tienen cositas, es la tercera vez que van a participar, porque participaron en el 2010 y ahora en el 2014, y antes lo habían hecho en 1994, creo, en Estados Unidos. Muy poco a la relación que le estamos haciendo, ¿no? Muy poco para este equipo que es duro, que es un equipo que es verdad que no querés jugar contra ellos. Nos pasaba a nosotros en la época nuestra, ¿no? Cuando estábamos en la Europa League aquella, o en la UEFA, nos juntábamos con aquellos argentinos que jugaban en Inglaterra, en Francia, y nos tocaron los españoles. Bueno, hoy pasa lo mismo con Grecia, ¿no? Que es un equipo que no lo quiere nadie. ¿Tú no llegaste a jugar una eliminatoria? Es contra el único equipo griego que yo he jugado en una eliminatoria de la UEFA, el Heracles. Bueno, no te puedes ni imaginar lo que fue eso. 0-0 allá, 0-0 aquí, la prórroga, patadas todo el partido, unos guerreros. A mí me faltó sacar pistolas, cuchillos, porque yo ya no sabía los griegos es que son de verdad. Además, creo que ya incluso han renunciado a la posibilidad de la búsqueda de jugadores creativos, porque saben que esta clase de juego como que se sienten cómodos practicándolo. Entonces, ¿para qué renunciar a esto? Claro, no. Al Levante, dile al Levante que renuncie a lo que hacen, no lo van a hacer, y menos esto. Hoy juegan con 1-4-4-2, y bien declarado, no hay ningún secreto. La prioridad, ¿cuál es? Defender, que no le hagan goles. Después, si podemos nosotros hacer goles, lo podemos hacer. Creo que lo único criticable, quizás, es que bueno, pues que siguen manteniendo a jugadores ya muy hechos y con muchos partidos en las espaldas, ¿no? Hay 2 o 3 jugadores que pasan de los 30 y pico de años, ¿no? El capitán que juega en el Fulham, juega en el Fulham. Karagunis. 120 partidos, tiene 36 años, y va a volver a jugar. Fue capitán también en aquella memorable Copa de Europa, ¿no? Y la mayoría de los delanteros, como todos buenos delanteros, peleadores, sacrificados, que siempre están al acecho de sacar provecho de los errores, juegan en el fútbol inglés. Y muchos en Turquía también. También, Turquía, Inglaterra, se nutren de países donde me parece que aprenden
los griegos, aprenden, ¿viste? A su idiosincrasia futbolera le agregan la disciplina, el orden, en todo, ¿no? El orden táctico, el orden de vivir socialmente, el orden de vivir individualmente, ¿no? Entonces ahí se ve el mejoramiento, pero sí que es un equipo duro. Es un equipo, no lo decimos nosotros. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Vamos a ver, sobre todo vamos a fijarnos en la cara de los que juegan contra ellos. Claro. Que son de los que acaban diciendo, estos griegos, qué pesados son estos griegos, ¿no? Es que es así. Es la definición futbolística en un partido de fútbol. Qué pesados son estos, me cago. Es que no hay manera, y que llegan a desesperarte. Yo sí me acuerdo de un partido que recién relacionaste de aquel partido que existe con los griegos tan cerrado, ¿no? Con aquella Alemania cuando estaba separada, ¿no? El Carl Zeiss Jena, un equipo de militares también, no paraban de correr, allí se lesionó Mario, ¿te acuerdas? Sí, no paraban de dar patadas, no paraban, nada, y no sé, en mi vida vi un equipo tan rápido como ese. Aparte de ser duro, no sé, ese día Marcel Domingo, con su criterio de míster y el respeto de todo cuando toma decisiones, puso a Fernando Morena, el uruguayo, y me sacó a mí. Y me acuerdo que estaba tan enojado que claro, porque mi fuerte era de visitante, ¿no? Porque había más espacio. Y me quedé con Españita, con Ricardo de la Virgen ahí en el vestuario, y cuando salí íbamos perdiendo 2-0, digo, no, yo me equivoqué de partido, este no es el partido. Y bueno, sí, también las patadas que le pegaron a Mario ese día. Sí, yo recuerdo que una de sus lesiones más importantes fue la primera jugada del partido, el primer balón que tocó, que bueno, el alemán le metió una trompada que le fastidió, fue cuando le fastidió. Sí, y que nunca se la pudo sacar esa lesión nunca, de encima. nunca hasta más. Hoy, y de hecho ese año ese equipo, el Carl Zeiss Jena, fue finalista de la competición. Sí, señor. Sí, señor. Y no fue campeón. Empatamos aquí 1-1, nos habían ganado ahí en casa, ¿no? Sí, 3-1 allá, y aquí empatamos 1-1, que no le pudimos dar vuelta a la eliminatoria. Pero lo quería relacionar el Carl Zeiss Jena alemán oriental, ¿no? El occidental, ¿no? A los griegos esto. La dureza, el andar equilibrado en su defensa con un buen portero, y que hace que un equipo como estos se clasifique, y que no lo quieras. Ellos hacen del fútbol, ellos hacen una competición, hacen una guerra. O sea, ellos saben que su fuerte es no dejar jugar al contrario, y se basan en eso. Yo no quiero que me hagan daño, no le voy a dejar que me hagan daño. Esa es su gran arma, su gran baza y su filosofía. Yo creo que ellos basan todo en destruir, y si tienes una ocasión... De hecho, creo que han ganado los partidos de clasificación por 1-0 siempre. Sí, siempre. Sí, ganaron 1-0. O sea, no, de ahí no pasan. El bagaje es muy pobre, pero han conseguido lo que querían, participar por tercera vez en un mundial. Y 2 seguidos, vienen de Sudáfrica y vienen ahora. Ya hay que tener cuidado, porque ya cualquier selección te la puede liar, te puede montar, y encima estos si son aguerridos, ya de naturaleza son aguerridos, son gente que sabe sufrir dentro del campo, y encima les va bien, pues imagínate lo que va a ser Colombia, Costa de Marfil y Japón, ¿no? Bueno, aquello va a ser conflictos entre países. No, y aparte que viste, a veces vos lees, como hemos leído nosotros, ¿no? De los grupos, y decís, uy, qué grupo este es un grupo. No hay aquí, no hay grupos fáciles. Yo creo que es incierto. Ahí está. Yo creo que ese grupo va a ser incierto. Quizá dejando un poquito más por encima a Colombia, por la actualidad de sus jugadores, porque son más actuales, porque son más modernos, porque tienen más renombre, pero yo creo que este es uno de los grupos que dices, es que aquí quitando un poquito Colombia, ¿quién va a ser el otro? Aparte, Richard, te da el mejoramiento de todos estos equipos, es la participación individual. Hay jugadores que tienen 120 partidos jugando en la selección, y eso hace al aprendizaje, hace que aunque no clasifiques para un mundial, la base de un equipo, peleadores, gladiadores, todos los adjetivos que le has agregado tú, hace a esto, a 120, 130 partidos. Es difícil de jugar 130 partidos en una selección. Y la herencia que dejas para los que vienen detrás. Ahí está.
el ejemplo, ¿no? Hay jugadores que han jugado 120 partidos aquí y que hoy es presidente de un equipo. Entonces, o sea, la herencia que van dejando a través de ellos hoy se manifiesta y espero que sea una buena selección para el 2014, ¿no? Que Brasil sea un espejo de una Grecia renovada, con otros aires y que el portugués le brinde su forma de ver y vivir el fútbol, porque los portugueses tienen el DNI. De momento han conseguido lo importante, que es la clasificación. Estar que es la clasificación. Richard, hermano, el próximo hablaremos... Se nos acabó el tiempo ya. Hablaremos un Qué poquito de se hace, cada vez. De Costa de Marfil, que es Muy otro bien. integrante de ese grupo. No sé, se da que la pasamos bien aquí compartiendo, hablando de fútbol, que es lo que nos lleva a vivir, a sentir y a... no sé, que es una pasión que tenemos, ¿no? de esto, de hablar de fútbol. Por eso pasa tan rápido el tiempo, ¿no? Y la verdad que yo la paso bien, la disfruto y más teniendo a mi lado un amigo pero de verdad, que me lo dio el fútbol. Hermano, cuídate mucho, bueno, para ustedes todo el respeto, el cariño, la semana que viene nos vemos aquí en La Jugada. Gracias.